Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Nos encontramos en este espacio de poesía y conversación. Continuamos con más escritores que hacen parte de esta gran familia editorial 3K. Hoy estamos con Fanny. Ella es escritora, catedrática y poeta. Es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Lingüística y Literatura por la Universidad de La Sabana. También posee una maestría en Literatura por la Universidad Javeriana. Tiene otros estudios referentes a desarrollo cognitivo y la creatividad, así como a la enseñanza para la comprensión, ambos por la Universidad Javeriana. Cuenta con formación sobre elementos didácticos para la lectura y la escritura por la Universidad Nacional y sobre creatividad para la resolución de conflictos por el Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, ha incursionado en otros temas de su interés como el de la comunicación en derechos humanos, impartido por la Comisión Interclesial de Justicia y Paz de Colombia. Gracias a su talento y sensibilidad, logra cautivar al lector y sumergirlo en ese mundo íntimo de emociones y sentires, en donde la vida y la muerte, así como el amor y el desamor, son protagonistas de Soy Contigo. El libro, que recientemente la hizo ganadora del concurso internacional de poesía romántica por el premio 3K en 2021, entre 190 participantes de 24 países, por lo que es distinguida y galardonada su obra y mereció ser publicada por la editorial 3K en agosto de 2021, siendo su primera publicación con el sello editorial. Hoy continúa escribiendo nuevos proyectos que seguramente nos ampliará ahora de su colección literaria. Fanny, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Camila Urrea. Soy colaboradora de la editorial y estamos muy contentos de tenerte en este espacio con nosotros. Muchas gracias, Camila. Buenos días. Me parece muy interesante este espacio para la difusión, para conocernos. Me parece que es un buen comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar a contarle a quienes nos están viendo qué fue lo que te llevó a escribir poesía. Bueno, toda la vida me ha gustado la poesía. O sea, es una cosa que, aunque ahora por primera vez publique, siempre ha estado conmigo y dentro de mí. Em, me, Me motivaba mucho los libros que mi mamá me leía, especialmente poesía, desde las cartillas con las que uno aprende a leer, que en mi época se llamaba por ahí la alegría de leer, y siempre venían muchas poesías. Y entonces, esas poesías mi mamá me las leía, yo me las aprendía y le fui cogiendo como el gusto y la fui sintiendo, porque la poesía es de sentimiento, pero también de corazón, de sentimiento, eh, pero también de mente. ¿M? Entonces, cuando se le va descubriendo eso, ese binomio entre mente y corazón, pues ya se empieza a visualizar una cosa más seria para uno escribir que el solo gusto, pero creo que ese génesis del gusto es esencial. El desde muy niña empezar a aprender, a memorizar, memoricé muchas, y todavía me gusta hacerlo, me gusta memorizar poesía, porque eso va quedando ahí, le deja ecos, lo va sintiendo, entonces me parece que el memorizar la poesía, pues es algo bien interesante. Y ahí, justamente en ese ejercicio desde niña, pues se va creciendo y con los sentimientos y cosas que van aflorando en el crecer de la vida, pues va surgiendo ya como la necesidad de plasmarlo, de escribir, de decir, así sea para uno solo. Yo escribía, siempre tenía mis cuadernos de escritura y escribía poesías, nunca las guardé, nunca las conservé, pero siempre escribí. Ujú. En el colegio gané algunos premios, en concursos había en mi época una cosa que se llamaba la Semana Cultural. Y algún día de esa Semana Cultural se hacía un evento que tenía que ver con la poesía. Y yo siempre era voluntaria para, ¿quién quiere participar? Yo siempre participaba y gané algunos concursos. Y esa es como la génesis, digamos, de de la poesía en mí. Bueno, les cuento que Fanny es colombiana como yo.
y pues nos sentimos de alguna otra forma identificadas porque sí es cierto, pues a mí también me tocó en mi época que en el colegio hacían pues los concursos de poesía y demás, entonces claro, pues de alguna otra forma lo impulsaban a uno como desde ese ámbito estudiantil a pues a ir formándonos en ese sentido de tal vez escribir, pues no tanto en poesía, pero sí tratar pues como de escribir y de mostrar esos sentimientos pues a partir de las letras. Y les cuento también que Fanny es del Tolima, ¿cierto, Fanny? Y vives en Sí, sí, Bogotá, sí. ¿cierto? ¿De alguna Y otra pues, forma te ha sí, inspirado para escribir ese cambio de lugares? Es que pasar del Tolima a vivir a Bogotá ujú, creo que es un ujú. poco un cambio grande. Sí, eso es un cambio grande y es un cambio de vida. Y empieza uno a estar como escindido entre el allá y el acá, entre el campo y la ciudad. Mm, Normalmente la gente de mi generación tenía que salir del campo porque no había muchas posibilidades. Había a duras penas algunos cursos de bachillerato y nada más. Y ya para seguir estudiando, si uno quería seguir estudiando, necesariamente había que salir de allá. Yo efectivamente vivía en el campo, 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 en una vereda, y había algún centro educativo ahí que conglomeraba pues a todas las veredas, pero de ahí ya no había más. Entonces, necesariamente, pues uno tiene que salir del campo para poder hacer algo más. Siempre lo va a marcar, ¿sí? Porque siempre creo que ese ser campesino, esa esencia, ¿qué te digo yo? El olor, así sea las cosas como el olor al pasto mojado, el olor del café que se hacía a las 5 de la mañana, el olor del pan que hacía la abuela o que hacía mi mamá. Todas esas son cosas que, estando muy joven, pues van a sentar unas bases, unos pilares. Luego ya la jungla de cemento a la que uno se tiene que enfrentar, pues es dura, muy dura, muy dura, muy dura. Y hay que empezar a trabajar. Nosotros somos una familia de 14 hijos. Entonces, en 14 hijos te podrás imaginar que el que va creciendo tiene que ir viendo cómo ve por sí y viendo cómo ayuda a los que vienen. Claro que Entonces sí, sí es duro, pero igual se hace camino, como diría el poeta, se hace camino al andar. Entonces se hace camino y eso necesariamente se refleja. Finalmente la poesía es lo que uno es o lo que quiso ser o lo que le hubiera gustado ser o todo de todo un poco. Entonces necesariamente, por más que uno escriba una cosa intimista, de todas maneras refleja una sociedad, refleja una época, refleja un anhelo, un deseo de una sociedad en sí. Entonces las cosas se entremezclan sí. y claro, lo marca y se ve. Es decir, una cosa es vivir en Bogotá, en la lluvia, en que no puede siempre salir, no tiene la libertad. Al comienzo da mucho susto, porque donde no hay edificios y se enfrenta uno a unas torres gigantescas, pues eso te va a marcar y se va a reflejar en lo que uno haga. Cuéntame cómo conociste Editorial 3K, cómo llegaste a este punto de voy a participar en un concurso. Sí. Como te dije antes, yo siempre había escrito cosas, siempre trabajé y mucho motivar a los estudiantes, porque fui docente toda la vida, pero pues nunca guardé mis escritos. En la época de la pandemia, eso marcó un antes y una hora, yo creo que a todo el mundo. Entonces, en la época de la pandemia, yo estuve 8 meses sin salir de casa para nada, pero ni a la tienda, Ujú. porque coincidió que trajimos a mi mamá a una cita médica y se complicó la situación médica y coincidió con la llegada de la pandemia y de inmediato pues le dieron alta temprana en el hospital que estaba, pero ya no pudimos salir de Bogotá con mi mamá del campo toda la vida. Te podrás imaginar lo que fue luego vivir aquí. Claro. Entonces, esos 8 meses de pandemia, tratando de oxigenar el cerebro y el espíritu, empecé a escribir cosas y pues como que sin ninguna idea fija, sino ya como a darle una forma a, a escribir. En principio fue escribir como todo lo que estaba pasando o el sentimiento o
los recuerdos, la nostalgia de otros tiempos, en fin. Empecé a escribir, le di forma y quise publicarlo. Ujú. Entonces, cuando vi lo de la editorial, pues era interesantísimo que no exigiera ser inédito, porque justo yo ya hacía poquito, muy poco tiempo lo había publicado. Sí. Entonces, pues me pareció interesante y yo, pues mandémoslo, era la única que tenía ese requisito tan particular que tiene Editorial 3K, porque la mayoría de los concursos, pues debe ser inédito. Y yo Ujú. justo en ese momento lo había publicado. Entonces, pues lo mandé, así como por mandar, dije, vamos a ver qué pasa. Y pues fue gratísimo saber pues que iba quedando ahí. Rubén estuvo siempre en contacto conmigo, me llamaba, me contaba en qué iba, cómo iba el proceso, pero finalmente no me lo creía, que hubiera quedado, que hubiera ganado el premio. Interesante, y aquí hay que destacar el gran valor de las editoriales independientes, ¿sí? Porque llegar a una editorial de esas clásicas, eso es un imposible. Es decir, tiene que ya hacer, pues, ya tú sabes cómo es eso. Entonces, lograr que una editorial independiente eh, tenga este propósito cultural y social, que es a la vez, me parece valiosísimo y sobre todo por lo complejo que es económicamente, me imagino yo para una editorial. Eso es una situación difícil y las editoriales en general en sí están en crisis. Ujú. Entonces, pues eso, descubrir una editorial como 3K ha sido realmente un maravilloso hallazgo. Claro que sí. Y lo que se vuelve complejo también para nosotros es tocar esas puertas, porque una editorial ya te dice, bueno, tienes que tener cierto monto eh, eh, Ajá, para poder publicar, tienes que tener ciertas características, bueno, no sé en otros países, pero pues con el sí, sí, como sí, es sí, Colombia, Colombia es un poco complejo en ese sentido y también te pide tener como cierto reconocimiento en el mundo. Entonces, bueno, si eres una figura pública es mucho más fácil que una editorial te sí, reciba y bueno, son miles de cosas, pero es verdad, pues encontrarse sí, con editoriales que buscan como esos nuevos talentos y permitir pues, ujú, que mostremos lo que tenemos es muy gratificante. Ya nos contaste un cierto. poco que pues que te enfrentaste a un gran desafío y creo que todos nos enfrentamos a un gran desafío cuando nos dijeron, bueno, llegó pandemia, nos tenemos que encerrar. Eh, Supongo que otro desafío pues que nos has ido contando es que, bueno, que las editoriales no son fáciles de contactar. ¿A Ujú. qué otros desafíos te has enfrentado pues, con todo este proceso de escribir y de la poesía? Sí, eh, una de las cosas, mm, digamos, primero de la parte buena es que estando pensionada, como que ese tiempo me lo regalo para mí, ¿sí? Eso me parece una cosa, un privilegio, porque cuando uno trabaja, no tiene tiempo de nada más. Cuando se trabaja eh, sobre todo en el campo educativo, pues hay que cumplir unos horarios y hay que revisar y corregir y hacer y no hay tiempo para nada más. Eh, pero ya en esta etapa de la vida, así parezca ya tardío escribir, de todas maneras, pues se escribe con la tranquilidad de que uno está escribiendo como que para uno. De ahí ya lo que salga será ganancia, pero se está escribiendo para uno. Esa es una parte importante. Luego ya el desafío escritural como tal, pues siempre tiene esa labor, ese hecho poético, tiene muchos desafíos. El solo desafío de darle forma a una idea. Uno puede tener muchas ideas y se puede inspirar viendo pasar un pajarito, Ujú. pero darle forma, darle profundidad, darle sentido, darle una estructura, que la estructura viene a ser un orden. Esos son desafíos que creo que son permanentes. Ese plasmar esas ideas y capturarlas en palabras y que eso tenga alguna armonía, que eso tenga alguna musicalidad, esa parte me parece que es un desafío permanente. Ujú. Bueno.
¿Qué le dirías a aquellos que dicen, quiero entrar a, pues como a este mundo de la poesía, quiero empezar a escribir, no me atrevo? A mí me pasó mucho y de hecho, Sí, pues mi mejor amiga me decía, Cami, pero tú escribes muy bonito, ¿por qué no lo muestras? Y yo decía, pero es que siempre es como ese miedo como de qué dirá la gente, a pesar de que sí, pues sí, uno escribe desde el sentimiento de uno y uno quisiera que muchos conectaran con uno. ¿Qué le dirías a ujú, esas personas que están iniciando, que nos están viendo también y quieren pues sí, como lanzarse a este mundo? sí. Yo creo que lo primerísimo, la condición necesaria para escribir es leer antes, leer mucho. No creo en alguien que sea escritor y no lea. Uno previamente tiene que haber leído y haber leído a los buenos, haber leído a los clásicos, haber leído a los grecolatinos, haber leído, tener una idea de qué es eso del Renacimiento, cuáles fueron los códigos de ese momento, cómo es que llega la idea de escribir sonetos y cómo transforma eso en España la cultura, cómo se exagera luego en el barroco. En fin, yo digo leer mucho. No quiere decir quedarse en los clásicos, pero es que los clásicos son clásicos porque siempre son contemporáneos a la vez. Es decir, el que es clásico es el que se queda y siempre está vigente y siempre parece el momento. Entonces, leer buena poesía en ese sentido, pues no estoy valorando, leer los clásicos, que ya eso hace que sea una cosa maravillosa, leerse desde, qué sé yo, desde Safo de Lesbos, por allá en la antigua Grecia, leer a San Juan de la Cruz, que tiene una poesía hermosísima, bella, hermosísima, mística, pero llena de sentimiento, porque lo místico, si uno devela un poco, pues encuentra el ser humano. Leer a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Con su barroco, y además que fue un emblema, es alguien digno de conocer. Leer, qué sé yo, a todos los clásicos. Yo me aprendía desde Acuña con el Nocturno a Rosario, por ejemplo. Leer Gustavo Adolfo Bécquer. Hay que leer como que de todos los, para encontrarse uno de pronto, donde uno conecta, donde encaja, donde se siente más, porque pues hay poesía romántica del movimiento romántico que fue como tal por a finales del 18 y una buena parte del 19. Entonces empieza con los alemanes y luego a España llega un poco tardío. ¿Quién no suspiró con las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Quién no? Me dice que eres poesía, poesía, tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Sí? Entonces, leer mucho Ujú, da elementos, necesariamente porque así no conozca, así no sepa que si es honesto, que si es lo que sea, ujú, pero le va quedando esos ritmos, esos ecos, conocer el modernismo, lo que ha pasado en la literatura y cómo eso se conecta con la realidad, porque la poesía y la literatura en sí no es una cosa por allá etérea aislada. La ujú. poesía es, en otras, la redención del ser humano. ¿Sí? Entonces, creo que yo lo que le diría es, hay que leer mucho y uno va decantando y luego se va identificando. Uno no puede decir, este poema es feo, simplemente no conectó por algo, que bien puede ser carencia de uno. Ujú. Entonces, hay que leer, hay que conocer a los poetas, leer la poesía y leer su vida y leer el contexto, eso le da sentido y hace que como que uno se vaya también encontrando. Claro que sí. Bueno, cuéntanos qué obras y qué artistas te han inspirado. Yo creo que nos contaste algunos pues en este espacio de decirnos qué deberíamos Sí, hacer, cómo acercarnos pues como a la poesía, pero ¿quién más te ha inspirado? De pronto, sí. no sé, algunos más Sí, recientes. sí, hay poetas a los que eh, yo siempre vuelvo, digamos. Hay poetas como Octavio Paz, que para mí yo lo tengo siempre de cabecera, siempre es un libro que me gusta estar ahí, estarlo leyendo. Piedra de Sol me parece una obra magistral, magistral. Es como esa mirada de la vida entera con un sentido
filosófico, un poco dolorido, un poco, tiene de todo. Entonces Octavio Paz me parece a mí lo mismo, una poeta que murió hace poco, murió creo que este año, hace muy poco, Premio Nobel de Literatura, una poeta norteamericana, que aquí no era muy conocida hasta que se ganó el Premio Nobel, que es Louise Gluck, Ujú, ¿sí? Gluck. El apellido es como de origen alemán o algo así, pero ella era norteamericana. ujú, Ya bastante mayor, pues el premio Nobel se da a mayores porque es una vida entera de obra y de trabajo. Esa mujer, yo la recomiendo, realmente, ahora ya hay más traducciones, ujú. pero toda su obra principal la tiene la editorial Pretexto de España. Tiene una poesía absolutamente bella, bella en la simplicidad, en lo elemental. eh, Tiene un poema que habla de quemar hojas, ¿sí? Que parece quemar hojas, pero empieza en esa sencillez y en eso como tan básico, se va en algún momento agrandando y hace como alguna cosa especial que hace que se vuelva universal, eso que era tan simple, tan elemental, que es, creo yo, lo que uno debe buscar en la poesía. Ujú, Eso de lo mío, de lo de de lo sencillo, del entorno. Ella tiene mucha conexión con Natu, tiene unos libros, unos poemarios, que son conectar con la naturaleza, con su sentir, y luego ver el beso como universal. Entonces, eso es magistral, porque es de una sencillez que no puede uno leerlo como con tantas, con esa misma simplicidad no lo puede leer, ujú. porque es magistral. Esa me parece admirable, admirable. Me encanta. Entonces me parece que ese, por ejemplo, es recomendable leer a Luis Gluck en lo que se pueda. Nosotros pues también tenemos poetas, también María Mercedes Carranza tenía ese toque de lo cotidiano, ella siempre en toda su poesía tiene lo cotidiano, lo elemental, el aburrimiento, la soledad junto al lado del marido, por decir algo, de la pareja o de lo que quiera que sea. Y además con esa poesía yo me conecto mucho, con eso que es tan elemental, pero que luego le da ese toque universal. Me gustaba mucho María Mercedes Carranza, ya sabemos lo que pasó, pero la obra sigue ahí y es absolutamente bella. Bueno, ya hay tantos, tantos que me gusta mucho un poeta que se llama Zurita, no sé si lo conoces. Ujú, Es un poeta bastante desgarrado, con una poesía dura, fuerte, pero es que también le tocó vivir una dictadura dura y fuerte, mmm, que todavía él escribe, todavía está vigente. ujú, Entonces hay mucho, y hay una poesía que de pronto no se conoce, que vale la pena, que es una poesía, hubo un grupo en España en la época que se llamó después la generación del 27. La mujer siempre estuvo anulada, pero no es porque no hubiera poesía. Ahí ya entraríamos a otro discurso que bueno. Pero ahí surgen un grupo de poetas, de artistas, de pintoras, de escritoras que se llamó Las Sin Sombrero. Eso ujú, vale la pena verlo, porque normalmente eso no se lo enseñan a uno en ninguna parte, no se lo enseñan en el colegio ni nada. Y ahí hay una poeta que se llama Maruja Mayo, ujú, eh, vivió también mucho tiempo, murió relativamente hace poco, pues no, no ahorita como la novelista, pero sí. Y Maruja Mayo es muy conocida por poemas a los niños, pero cuando ya uno la descubre y la busca y busca su obra, tiene una poesía, no es que lo de los niños no signifique, es que el campo es mucho más grande, no solo escribió para los niños, y hay, en España es muy conocida, muy, muy conocida por la poesía a los niños, pero tiene una trascendencia enorme por la misma situación política que le tocó a toda esta generación del 27. Ay, me olvidaba de Miguel Hernández. Yo amo la generación del 27, la amo, pero Miguel Hernández me parece absolutamente una poesía también muy dolorida, porque la vida de él, finalmente él muere en la cárcel, hizo una vida completa, toda la vida de los 27 fue muy dura.
siguen siendo vigentes, siguen estando en plena vigencia. Hoy día uno coge un poema de ellos y es como si estuvieran ahí. Ese es el gran valor de lo clásico. Bueno, y qué bueno ir descubriendo artistas nuevos que pues para uno es como, hay muchos que resuenan y que digamos que las redes sociales nos han ido mostrando y nos hacen resonar mucho, pero qué bueno escuchar de otros que pues, tal vez no han, para algunos no han salido mucho a la luz o no tenemos mucho Ujú. conocimiento de ellos, entonces qué bueno que nos muestres. Ahora sí vamos a darle un vuelco como a esto y vamos Dale, entonces a enfocarnos en tu libro. Soy contigo. vale, Cuéntanos de Soy sí. contigo. Pues hoy contigo ya, pues está un poco dicho de alguna manera, porque pues fue en época de pandemia, ahí está uno bien tocado, bastante tocado estaba en la época. Por fortuna la llevamos como en medio de todo bien, pero pues el libro tiene, sí, hace también como un recorrido por la vida, desde la infancia hasta la actualidad, hasta la pandemia, porque hasta esa época llega, pero digamos que está atravesado por ese motor que mueve el mundo y si no lo debería mover, que es el amor. ¿Mm? Eh, Porque hay poemas que, aunque aparentemente no se vean como del amor, si le ve un poco más allá, es el amor el que siempre está de fondo, Ujú, ¿sí? El amor, la nostalgia, la nostalgia es como ese dolor del nos todos lejos, algia, dolor, el dolor de lo lejano, del oído, de lo que ya no está. Entonces eso caracteriza también el libro. También hay una parte del libro donde tiene que ver con los cuestionamientos de la vida, eso es inevitable, ujú. ¿sí? Del finito, el infinito, eh, como todos esos cuestionamientos permanentes, en algún momento un tanto existencialistas, eh, y del amor como tal, hay unos más del amor, real o imaginario, sí, eh, o ya presente o ya ausente. Finalmente, cuando hay dolor, como que la motivación para escribir es como que eso es un elemento que da algo a los poemas, el que se tenga ahí. No quiere decir que sea una biografía, ni mucho menos, Ujú, porque finalmente todo lo que sea ficción, así es poesía, pues es la construcción de un recuerdo o de algo que creyó que era y no era. Eso es la literatura y eso es la poesía también. ujú. Entonces el libro está un poco marcado por eso. Tiene sus partes así desde la cartilla, desde la época de Navidad, que me parece que la época de Navidad, pues cuando uno está niño es absolutamente fascinante. Ya cuando a estas alturas ya no es tanto porque es el barullo y la cosa, pero cuando se está niño y es la ensoñación, pues eso cabe en un poema y eso es fruto del amor de la familia. Fanny, entonces cuéntanos, ¿por qué ese título de Soy contigo? Y bueno, no haber pensado como en otra cosa, digamos, pues porque estabas haciendo como una recopilación de una Sí, cantidad, pues como de poemas que, sí, digamos, marcaron pues como mucho de tu historia. sí. En un principio, el libro que yo tenía de la primera editorial tenía otro título que era Soy en la palabra dicha. Ese era el título. Porque pienso que el ser humano es palabra y que, bueno, eso tiene ahí todo un fundamento, por eso se llamaba así. Pero luego, ya por sugerencias en la editorial, se quería como la brevedad del título y se sugirió, pues se sugirieron unos dos y dentro de esos, pues acepté este. Se sugirió, además creo que también condensa un poco lo que es el libro. El ser contigo no es solo de ser con quien esté. Sí, es el ser con el otro, el ser con la otra persona, con esa otra edad, es ser contigo de alguna manera. Ujú. Entonces, pues era válido.
Bueno, y sí, sí se lleva mucho, nos va a tocar entonces hacer un acercamiento más profundo a ese libro para entender, claro, ese título que obviamente lo marca. Sí, Cuéntanos si sí, estás sí. trabajando en algo nuevo, ¿hay algo que podamos esperar de Fanny? Pues tengo, tengo un libro ya terminado, registrado en los derechos de autor, que se llama Crisol. Y Ujú. es un libro que tiene, pues ha sido difícil de publicar porque tiene muchas imágenes, tiene fotografías, y tú sabes que con las imágenes, pues es muy complicado, es muy costoso. Ujú. Entonces está ahí, está guardado, pero está terminado, está registrado, y Crisol es un libro que a partir de una imagen, de una fotografía, mmm, en 13 líneas, son poemas de 3 versos, como un poco inspirado en lo que son los haiku, con todo el respeto que se merece el haiku y nada que ver ya, porque pues, escribir haikus es una cosa supremamente compleja y hay que ser del Japón para escribir haikus, por el mismo idioma, con una, una división silábica, pues nada que ver con una división silábica en nuestro idioma. Entonces nunca te va a encajar esas divisiones, esas formas silábicas. Tienen una estructura de 7-5-7, 5-7-5, y tiene unas divisiones muy particulares. Entonces, en eso, en lo único que uno puede como retomar desde ahí es la idea de la brevedad, que en un principio yo la había llamado brevedad, ¿sí? Y la brevedad porque son solo 3 versos, y entonces cada verso está conectado con la imagen y con un poco del sentir de uno, ¿sí? Entonces, el libro básicamente es eso, son brevedades, son 3 líneas en cada imagen. eh, Puede ser la imagen de la nube y luego unos 3 versos que digan la fugacidad de la vida, Ujú. ¿sí? Entonces tiene un poco de que alguna idea de filosofía de vida, digamos así, dentro de ese es un libro. Estoy escribiendo otro que aún no le he definido el título, que es, en principio para mí los títulos son importantes y en principio le tengo el título aunque después se cambie. A ese otro libro le tengo Malvarrosa, ¿m? Ujú. También de poemas, ya de otro estilo. Y estoy escribiendo porque voy como alternando, como para cambiar un poco y que no se haga monótono el trabajo, entonces estoy escribiendo. Empecé hace un tiempo una novela, que eso pues nunca lo he hecho, una novela que va a tener unos tintes históricos sobre el Paraguay, pero en específico una época donde hubo una gran guerra que se llamó la Gran Guerra, o Ujú. la Guerra de la Triple Alianza. Y el Paraguay casi lo extingue, ¿sí? El Paraguay es un país que estuvo a punto de ser extinguido, tanto que Colombia en algún momento le ofreció acoger a los ciudadanos, acoger al país en algún momento. Y hubo una cosa muy especial ahí, que fueron las mujeres las que sacaron adelante el país, porque los hombres casi se extinguen en la guerra. Entonces, en el Paraguay incluso se permitía que las mujeres, se permitía la poligamia de alguna manera para poder repoblar y sacar a flote el país. Entonces, la novela se va a llamar Las Residentas, que eso está tomado de la historia textual. Entonces, esa es una novela. Y por otro lado, que estoy muy motivada con un libro que es totalmente distinto, que se va a llamar Compañeros del Camino y tiene que ver con las mascotas. Entonces es narrativa, pero también le meto un poco de texto poético, cartas de bienvenida a una mascota o cartas de despido a una mascota cuando las mascotas deben ir al cielo. Y entonces es totalmente diferente, son más relatos de anécdotas. Me voy hasta, digamos, hay unos capítulos que tienen que ver con mascotas famosas,
Ujú. Habrá otro con mascotas familiares más cercanas, con mascotas de ficción, las de la película de Hachiko y otras que fueron realidad, luego ficción. Mm. Entonces en eso ando. Ah, bueno, hay muchos, muchos proyectos, entonces podemos esperar Sí, mucho de encontrarnos en esto pues, con tus obras y acercarnos. sí, Bueno, para finalizar, nos gustaría que nos compartieras unos dos o tres de tus poemas, que nos los leyeras. sí. Tranqui. Vamos con miedo y olvido. Vamos a ver. Bueno, se llama Miedo y olvido. Te busco en cada calle, en el silencio de la noche, en las mañanas más azules, en los días lluviosos, en los lugares que juntos recorrimos, mas sé bien que no estarás. Te busco en los intersticios de mi memoria, en mis labios que bebieron los tuyos, en mis manos que aún te acarician, en mi cuerpo que te contuvo, en las brumas del ayer. Te busco y solo encuentro fragmentos, pinceladas, jirones de nuestros días juntos. Te prometí nunca olvidarte, pero tengo miedo del tiempo que todo lo calma, del tiempo que todo lo archiva, del tiempo que todo lo adormece, del tiempo que todo lo desvanece, del tiempo que todo lo borra, del tiempo que todo lo disuelve, incluso a ti. Ese Ay, qué es de amor de amor y de final. A ver qué otro te puedo. Hay otro, bueno, solo tu risa. Te miro desde la lejanía, te miro desde tiempos idos, te diluyes, te disuelves, te deshaces. No logro recordarte, solo tu risa resuena en ecos muy lejanos. Tu risa como un canto profundo de campana llega a mí, me invade, me recorre, me estremece. Solo tu risa. Y busquemos otro. Mi ser infinito. Eres el campo unificado, eres lo no manifestado, pero estás ahí. Eres la nada y el todo. De ti surge lo ilimitado, lo infinito. Eres ese océano infinito de conciencia, eterno infinito, inmortal, inmutable. Miro mi interior, siento la vibración del universo, navego en ese océano infinito, me sumerjo en mi propia unidad, me libero, soy. Esos son. Y hay uno muy corto, que pues no sé si eh, esto es de una antología mía. Participé en una antología y la antología se llama Como si fueras la primavera, bien. se llama. Y pues en el concurso ahí había que participar con un número reducido de poemas. El tema era el amor. Entonces yo escribí, digamos que abro con un primer poema que tiene que ver un poco con un concepto clásico de la Grecia antigua sobre el amor. Y se llama Amor, Amor. Entonces, amor, amor, eros, soplo, aliento, espíritu, deseo, ansia, pasión, creación, gozo, alegría, amor, fiebre álgida, desasosiego, vida, muerte, vida, amor, condena y redención, locura, éxtasis, abandono, placer y dolor al mismo tiempo. Cupido, hijo de Venus y de Marte, con tus ojos vendados y tu flecha, atravesaste mi corazón y lo cegaste. Ya. Ay, qué bien, muchas gracias. Muéstranos esa portada de esa antología para ver, acercar. Ah, muy bien, como si fuera la Sí, primavera. Muy bien. sí. Es bonita. Y Eso. era casualmente era el tema del amor. El amor Sí, que siempre, siempre tiñe todo, eso es algo que todo. no podemos separar y Sí, creo que en la poesía, por más que estemos tocando otros temas, siempre, siempre es algo que va a teñir como todos esos sí, espacios que escribimos. sí, Entonces, sí, sí, sí. yo creo que nos Es, marca a todos. eso es verdad. Así es. Bueno, Fanny, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio y a todos los que nos están viendo, bueno, los invitamos a que se acerquen a esta editorial, a que se acerquen a Fanny, puedan conocer todo lo que ha escrito y bueno, nos sigan acompañando en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camila, muy amable.
muy paciente. Y muchas gracias a la editorial. Realmente fue una hermosa oportunidad. Muchas gracias. Bueno.